Febrero de 1939. Desde el castillo de Perelada, el restaurador del Museo del Prado, Manuel Arpe y Retamino, observa grandes incendios a lo lejos, en Figueres. Las tropas del ejército franquista están a un paso de tomar Cataluña y la Segunda República de desaparecer. Una marea humana trata de salvar su vida cruzando al otro lado de la frontera, mientras un grupo de 8 personas y cientos de soldados coordinan una operación histórica: evacuar las joyas del patrimonio español para librarlas de su destrucción. El éxodo general, aquello en la frontera, era el caos más absoluto que te puedas imaginar. Allí había críos muriéndose con las madres llorando, allí había mutilados, y allí estaban los cuadros. Claro, el que de pronto, como ocurrió, hazaña en persona, tuviera que ponerse en medio de la carretera para parar camiones que llevaban heridos y meter cristos y vírgenes, pues era algo muy difícil de entender. Por eso tenía que estar el propio presidente de la República. Sí, ese fue el momento más duro. El cargamento había salido de Madrid acompañando al gobierno de la República en noviembre de 1936, dentro de cajas y en camiones. La intención era trasladar el tesoro a Valencia, a la Torre de los Serranos, para conservarlas y protegerlas. El primer traslado fue realmente precipitado, rápido y bueno, cuando cuentan o lee uno cómo fue el primer, cómo salen las obras ahí apoyadas en lo que fue la Casa de América, con los bombardeos y se quedan las meninas, por ejemplo, porque encima fueron en esa primera algunas obras muy significativas, pues realmente era para echarse las manos a la cabeza. Josep Renau, director general de Bellas Artes, había tomado la decisión más complicada de su vida: evacuar el patrimonio para librarlo de las bombas. Nombró a Timoteo Pérez Rubio, director de la Junta del Tesoro Artístico, que debía encargarse de custodiar el traslado, ayudado por cerca de 1000 personas que trabajaron para que el arte no sufriera. Entre las obras viajaban más de 500 joyas del Museo del Prado. Regresaron todas. Bueno, la experiencia de la evacuación del Prado y de lo más importante del patrimonio artístico español en su éxodo por España y su exilio final a Ginebra en el año 39 fue un precedente fundamental de la política de evacuación que después se generalizaría durante la Segunda Guerra Mundial. La capacidad destructiva de las armas ya en la preguerra mundial, durante la Guerra Civil Española, se demostraron realmente terribles. Y entonces la política que aplicó el gobierno de la República Española fue la evacuación activa. Y así es como las obras fueron emigrando, transportadas primero a Valencia, después a Barcelona, finalmente al norte de Cataluña, y en febrero del 39, bajo todo el éxodo republicano, en unas circunstancias realmente dramáticas, las obras fueron evacuadas en 71 camiones, hasta el sur de Francia, hasta Perpiñán, y de allí en un tren especial llegaron a Ginebra. Podemos felicitarnos porque el Prado se conservó íntegro. Y no olvidemos que en ese cargamento estaban todos los Velázquez, los Goya, los Grecos, los Rivera, los Rubens, los Tizianos. O sea, lo más importante del Prado estaba ahí. Pensemos que las Meninas, la obra emblemática y centro del Museo del Prado, estaba en ese cargamento. El ejército franquista había bombardeado el museo. Dejar los cuadros en la pinacoteca era un riesgo muy alto. Sin embargo, no todos los especialistas del patrimonio estaban a favor de sacarlos del museo. En principio, cuando se pensó en sacar los cuadros, evacuar el Museo de Pinturas, pues hubo una cierta oposición de los restauradores. Incluso algunas obras, cuando fueron a recogerlas, las tenían en el taller de restauración. Consiguieron que no saliese tampoco la Anunciación de Fray Angélico, que estaba en unas condiciones muy delicadas. Tampoco salieron las pinturas negras y algunas pinturas más. Es decir, no todas las obras del Prado fueron evacuadas. Lo inesperado terminó por imponerse. Franco estaba a punto de aislar por el norte al gobierno de la República instalado en Valencia. Es momento de ponerse a salvo en Cataluña, que todavía resistía.
Las obras vuelven a cargarse en camiones con destino a Barcelona y Peralada. Bueno, pues a mí me llama mucho la atención el interés que puso el pueblo español en conservar ese patrimonio. Cuando se llevan, ya salen los camiones por la frontera, estaban las fronteras cuajadas de heridos, de gente andando, de gente que no podían, vamos, y se tienen 70 camiones, daban ganas de tirar los cuadros para recoger a esa gente por los caminos, ¿no? En el fondo, ¿no? Entonces, digamos que todo el pueblo español ayudó a esa conservación. Hoy conservamos todo el patrimonio precisamente por ese interés. En el camino ocurre el único percance con efectos terribles. Al paso por Benicarló, un bombardeo franquista hace que la cornisa de una casa se desplome sobre el camión que transporta los lienzos del 2 y el 3 de mayo de Goya. La carga de los mamelucos queda destruida en casi 20 pedazos. No supo realmente lo que había pasado hasta que, estando ya en Perelada, le entregaron los 18 fragmentos de los cuadros enrollados en un palo. Me da temor. Entonces ellos, Tomás, hizo el reentelado de los cuadros en la cocina del Palacio de Perelada. Hubo que traer los materiales del extranjero y, claro, en unas condiciones de esas de emergencia es admirable y ejemplar el trabajo de forración tan bueno que hicieron. Sabemos que faltan 2 fragmentos de la carga de los mamelucos que no se pudieron recuperar. Una década después de los acontecimientos, Manuel Arpe y Retamino, que estuvo junto a la caravana desde el primer al último día, escribió sus recuerdos en el despacho del general Millán Astray. Por eso, el escrito camina entre la crónica y el informe de delación. Sus nietos no saben de qué manera se conocieron el militar y el restaurador, pero tenían una relación especial. Menos mal que íbamos bien equipados, joder. Si no. Bueno, en primer momento él tampoco era republicano y él pensaba que lo de la república era un desorden y que él era una persona conservadora y monárquica, por lo cual lo primero que trató de hacer, me imagino, que viendo las circunstancias, una, por propia supervivencia, y 2, porque realmente él era una persona monárquica y conservadora, por lo cual pues buscó precisamente rápidamente alinearse a favor del gobierno de Burgos, pero eso sí, siempre él ponía por delante los intereses del tesoro artístico a los suyos propios. Vamos, en todas las partes del libro siempre él trata de permanecer porque su mandato, sea de la República o sea del gobierno de Burgos, es siempre la protección y la conservación del tesoro artístico del Museo del Prado. No todos los que ayudaron a poner a salvo las obras corrieron la misma fortuna que el restaurador. Elena Chacel, hermana de Blanca Chacel, se encargaba de documentar y registrar cada movimiento de las piezas y sus cajas. Apenas tenía 20 años y se había presentado voluntaria para formar parte de la expedición de protección y salvaguarda de los cuadros durante el trayecto. El representante del gobierno de Franco les presentó una carta en la que ponía que de adhesión al gobierno de Franco, a las ideas y arrepentimiento por todo lo hecho al lado de la República. En el día de hoy, cautivo y desarmado el Ejército Rojo, han alcanzado las tropas nacionales sus últimos objetivos militares. La guerra ha terminado. Carta que mi madre se negó rotundamente a firmar, con lo que tuvo la consecuencia de que se quedó sola en Ginebra, sin papeles. El 30 de agosto de 1939 salen desde Burgos en coche y con dirección a Ginebra 2 integrantes de la familia Macarrón para desmontar la exposición que exhibía las joyas del Prado. Allí creo que pararon, descansaron un poco en un hotel y luego ya de noche cogieron el tren en Hendaya, o sea, pasaron la frontera y llegaron, creo que a Ginebra por la mañana, que cuentan que llegaron al desayuno.
Y bueno, ya de allí, después de cambiarse, descansar un poco y demás, fueron enseguida al museo. Los Macarrón se habían encargado del embalaje de todas las piezas en cajas hechas a medida, pero el encargo más difícil de todos fue embalar de nuevo las meninas, las hilanderas, las majas, los mamelucos, los fusilamientos, meterlos en el tren y regresar a España. En el coche viajaba Ángel, de 18 años. Su hija Ana recuerda la urgencia de la salida para evitar el estallido de una nueva batalla, la Segunda Guerra Mundial. Creo que allí estuvieron como 3 o 4 días, porque claro, fue cuando se declaró la Segunda Guerra y entonces dieron orden de aquí que volvieran rápidamente. Juan le dijo a Muguruza, pero ¿y aunque se estropee algo? Y este dijo, aunque se estropee algo, aunque sean las meninas, pues aunque sean las meninas. El tren atravesó Francia con las luces apagadas ante el temor de un ataque alemán. Era el último convoy civil que atravesaría las líneas férreas francesas. Habían escapado a una guerra y parecían condenadas a una nueva. Pero el 9 de septiembre llegaron a Madrid sin problemas, o casi. Después hubo problemas con las meninas para pasarlas por otro sitio difícil y el sargento que estaba al frente de la operación le dijo que él no iba a detener el convoy, que si era necesario arrancaba el cuadro del bastidor y lo enrollaba en el palo de una bandera. Fijaros qué momentos tan dramáticos. Aquella fue una experiencia inédita y arriesgada que terminó variando los manuales de prevención de riesgos. Los manuales de museística lo que aconsejaban es que en caso de guerra se bajaran las obras a los sótanos, se bajaran o se crearan unas especies de búnker o los sitios más protegidos, ¿no?, dentro de los museos. Poquito antes de declararse la Segunda Guerra Mundial va a hacer lo que va a hacer el Louvre, va a cerrar el museo y va a llevar todas las colecciones a depósitos, como se había hecho en España del sur de Francia, sobre todo los castillos del Loire. Pero entonces, ¿por qué ha tenido esa odisea tan poco reconocimiento? ¿Cómo es posible que un episodio tan espectacular de la historia reciente de este país permanezca casi olvidado? Pues hombre, es tan poco conocida porque durante todas las etapas del franquismo aquello fue algo condenable. Eran individuos que se habían apoderado del Tesoro Nacional. Es absolutamente falso. A la República jamás se le ocurrió la posibilidad de vender ni una sola obra, aunque fuera para comprar tanques. Goya, Velázquez, El Bosco, Tiziano, Tintoretto, Rubens, El Greco, Durero, Rafael, Rivera, Zurbarán, Patinir, Van der Weyden, Cranach, Mantegna, Bruegel, Van Dyck, Veronés. Pinturas amenazadas por un mundo para el que no fueron creadas y rescatadas de la destrucción por un grupo de personas pendientes de reconocimiento. Pero la mayoría de los integrantes, que eran de ambos bandos, lo hacían por amor al arte. Ellos acuñaron una expresión que era, bueno, sabemos muy bien que si acertamos en esto, nadie va a recordar nuestros nombres, pero como lo hagamos mal, no nos van a olvidar en toda la eternidad. Para el riesgo que sufrieron los cuadros, lo mismo a la vuelta, cuando ya había empezado la Segunda Guerra Mundial, que pudiesen llegar y que prácticamente no se perdió nada, salvo los daños de estos dos cuadros, es algo realmente milagroso. La frase de Azaña es el tesoro es más importante que la república, porque puede haber otra república, pero no habrá otros tesoros. Eso lo sentían realmente, eran intelectuales, sabían muy bien el valor de lo que estaban transportando.